C'est dans ce décor bucolique, digne d'un roman de Gabriel García Márquez, que nous sommes venus rencontrer Doña Francisca. Elle se promène en compagnie de Raimundo, le technicien agronome qui, avec le partenaire local de Suco, AMDV, l'accompagne depuis plusieurs années. Une visite du terrain s'impose afin de constater l'ampleur des changements depuis une décennie. Noni, courgettes, mangues, avocats, une abondance de fruits et de légumes. Compro arrocito. Sí, mire, antes, ¿verdad? Cuando yo no era organizada, pues yo vivía, pues las parcelas que sembramos, las cositas, no sembramos bastante porque no, todavía no teníamos una experiencia nosotros. Es muy importante el trabajo que ella hace porque después que es una líder a nivel de la comunidad, a nivel del grupo que tenemos conformado a través del proyecto, lo importante es que ella ha sabido valorar el trabajo que hacen las compañeras, como el que ella aplica en su parcela a través del trabajo orgánico que ella pipián. Culture biologique. C'est la clé de voûte de ce projet agricole qui a transformé la vie d'une centaine de femmes ici au Honduras. Doña Francisca n'y voit que des avantages. Y pues que es más saludable, ya poca enfermedad hay en la familia. Antes solo vivíamos enfermos del estómago y todo y no sabíamos qué era lo que nosotros utilizábamos químicos. Y ahora no, ahora ya vivimos más poquito ya y también nuestra comunidad se ha desarrollado también. Dans cette région, la plus sèche du Honduras, impossible de faire un tel travail sans eau. Grâce à l'aide de Suco, Doña Francisca a son propre tank et un système d'irrigation. Une révolution. Sí, bien importante. ¿Para qué? Porque mire, yo antes cuando no lo tenía, yo con mis compañeras del grupo trabajamos, carriamos el agua en la cabeza, desde allá para las parcelas. Puede establecer cultivos en cualquier época, ya sea de invierno o de verano, y eso le ayuda mucho al trabajo familiar como tanto al mercado local que ella abastece también. La otra parte importante es que no solo hace el trabajo ella, lo hace a nivel de la familia, incorpora a los hijos, incorpora el esposo y todo este trabajo es muy ordenado a nivel familiar. Mais le vrai plaisir de Doña Francisca, c'est de cuisiner et de partager les aliments qu'elle a cultivés. D'abord pour sa grande famille, dont une quinzaine de petits-enfants. Puis avec la communauté. Bueno. Danos ayote de miel. En après-midi, elle part avec sa petite fille pour aller vendre une partie de sa production. Me voy a los barrios donde hay gente más pobre, pues, y les ayudo bastante. ¿Para qué? Sí, ese es mi placer a mí, ayudarle a la gente que tenga pocos recursos, para que alcancen pues a comprar el producto que yo llevo. Elle cible surtout les quartiers pauvres, où elle vend ses produits cuisinés à un prix abordable. C'est sa façon de partager avec la communauté ce que Suco lui a apporté.